Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Maestros del Trading, el espacio que Pepperstone le dedica a entrevistar a las mentes más brillantes, más capaces del ámbito de las inversiones, del trading y de los mercados. Y para este episodio tenemos a un personaje el cual no es del todo extraño para el canal de Pepperstone y una figura la cual pues es altamente reconocida no solamente en el ámbito local ni regional sino mundial por sus grandes hazañas como trader profesional y los logros que llegó a obtener en el World Trading Championship Cup. Para esta ocasión tenemos a no más ni menos que a mi queridísimo Tomás Claro. Un gusto que estés presente con nosotros en Maestros del Trading. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Feliz de estar acá. Pues la verdad que bastante feliz de que estés aquí con nosotros para poder comprender y además pues conocer un poco más, ¿no? De manera un tanto más personal a tu persona, a Tomás Claro, porque obviamente luego dentro de nuestros roles profesionales pues nos montamos en algún tipo de programa, ¿no? Hasta en cierto modo en el cual pues hablamos de cosas más profesionales, pero a veces luego dejamos un poco de lado esa parte que es un tanto personal, ¿no? Y que pues a veces también para la audiencia, para aquellas personas que están en el proceso de aprendizaje, pues es bastante relevante, ¿no? Conocer de cómo otras figuras pues importantísimas en el ámbito del trading lograron hacer su carrera y por consiguiente pues estoy bastante entusiasmado. Mi estimado, obviamente yo creo que para arrancar este episodio pues nos vamos con la pregunta más sencillita, ¿no? Que va a ser: platícanos a modo un poco más personal, ¿quién es Tomás Claro? ¿Quién soy? A ver, difícil pregunta. Soy un trader profesional, por así decirse, porque vivo el trading. Últimamente me he convertido también en profesor, hago charlas. Pero alguien relajado, alguien que trata de disfrutar la vida y no estresarse tanto, cosa que es muy difícil de lograr en este trabajo. Sí lo es, a cierto modo, obviamente luego las presiones, las emociones se pueden elevar bastante, pero me parece bastante interesante que hayas mencionado que pues también ya dentro de tu rol pues compartes esa parte de docencia, ¿no? Entonces hasta en cierto modo podríamos decir que ya eres un maestro del trading, ¿no? Técnicamente se puede llamar así, pero Obviamente. estoy aprendiendo. Es algo que en este negocio uno nunca deja de aprender. definitivamente, yo creo que, cuéntanos un poco más tú desde ese aspecto, ¿no? Yo creo que al menos dentro de lo que nos ha pasado a las otras personas sabemos que es un constante desarrollo, pero ¿tú cómo lo sientes ese proceso de continuamente, no solamente pues luego impartir y compartir conocimiento, sino también luego tú tener que pues continuar reafirmando, ¿no? Y expandiendo tu conocimiento? Sí, es interesante porque al final el trading en cierta manera es más o menos cíclico y lo que no cambia al final son las personas que están atrás. Y todos los años aparecen más algoritmos o inteligencia artificial y todos dicen no, que se murió el trading discrecional, pero yo creo que al final siguen habiendo personas atrás, siguen habiendo sobrereacciones y cosas que nos llaman un poco la atención, que se repiten. Hay patrones que se repiten de siempre y eso es un poco fijo, y el resto más estrategias, más cambia un poco la dinámica de los mercados. Eso hay que estar aprendiéndolo más constantemente. Yo creo que comparto, si bien luego las herramientas, la tecnología detrás del proceso de ejecución puede ir cambiando y va a continuar cambiando, yo creo que al final del día eventualmente pues siempre va a haber alguien que va a decir: esto se prende, esta decisión se tome, esto se apaga. Entonces ahí siempre va a haber esa parte emocional. Regresando un poco a la parte personal, nacido, crecido en Chile, no sé si nos pudieras compartir ahí un poco de lo que fue pues tu infancia y tus primeros años, ¿no? Claro, yo nací en Santiago de Chile, estudié, crecí en Santiago de Chile, lo cual es muy común en Chile. Prácticamente la mayoría de la gente
que nace en la capital, en Santiago, y estudia en Santiago. Los que nacen más en provincias, que se le llaman acá, igual vienen a estudiar a Santiago por lo general, entonces eso es bastante común. Y de ahí estudié ingeniería comercial, que es un poco como Business and Administration en otros lados del mundo. No tiene tanto de ingeniería per se. En una universidad, la Universidad Católica en Santiago, me dediqué a las finanzas y cuando salí me fui a trabajar a una corredora de bolsa que hacía renta fija. Y ahí empecé, después me moví a acciones y de ahí me quedé, estuve 12 años trabajando en casas de bolsas, corredoras de bolsas, como le decimos acá, en equities, antes de irme a hacer un máster a la Universidad de Chicago y vivir en Chicago 4 años, donde fue que ya me dediqué 100% al trading, pero más personal. Fascinante. Bueno, ahí pues ya lo podemos escuchar de mano propia tuya, una figura chilena. A lo mejor ahí en algún segundo episodio nos podrías dar una cátedra de cómo implementar adecuadamente el término weón, que luego puede ser bastante complejo para quienes pues no crecemos implementándolo. Yo en múltiples ocasiones me he dado... Es complejo. Cuando uno cree que ya ha dominado el término y la implementación adecuada, luego te lo tiran de una manera diferente que dices, pero así no se debería de aplicar. Ahí será para otra ocasión. Nos vamos a la siguiente pregunta, porque obviamente ahora, ya que sabemos un poco de tu background, me gustaría saber cuándo pudieras decir que ya de manera un tanto más formal fue que iniciaste tu carrera de trading, tanto un poco a qué edad y cómo fue que esto tomó lugar. Apenas salí de la universidad, había hecho no trading per se, pero teníamos un juego en mi casa que se llama el juego de la bolsa y que me encantaba, pero nunca hice trading. Pero ya cuando llegué a mi primer trabajo, que era analista de renta fija internacional, bonos high yield y cosas así, yo estaba todo el día mirando las acciones y ahí fue cuando empecé ya a comprar y vender acciones chilenas, sobre todo. A estudiar algo de análisis técnico, a meterme un poquitito en ese mundo. Eso ya deben ser como 20 años. Y era tanto así que me retaban y me decían, oye, déjate de estar viendo acciones, y yo era analista de renta fija internacional. Por eso mismo duré un año ahí y me cambié a una mesa de acciones en otra casa de bolsa un poquito más grande. Pero ahí ya empecé full haciendo trading un poco para mí, y ya cuando me cambié 100% a acciones, ya empecé con algunos clientes, armé la mesa de arbitraje de ADRs en esa institución, manejaba algo del prop de esa institución, y de ahí ya prácticamente nunca más me detuve. Me parece fascinante lo que comentas en una de estas partes, la gran experiencia, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de, pues tengo 5 años, no, estamos hablando ya de múltiples décadas y quieras o no, yo en lo personal considero que es un ámbito en el cual también luego la experiencia ayuda muchísimo, principalmente debido a que si bien luego uno puede adquirir el conocimiento que hasta en cierto modo pudiera ser necesario para operar en los mercados, luego pues hay cierto tipo de situaciones en las cuales, aunque conozcas la teoría, pues haber pasado por ellas te da un poco de mayor claridad en cuanto a qué es lo que puedes hacer de manera un tanto más adecuada, ¿no? Me parece fascinante eso. Y una cosa que te quiero preguntar es, ¿consideraste que era un tanto aburrido el frente de renta fija? ¿Te llamó más por consiguiente de atención la parte pues variable, los mercados bursátiles? ¿Eso fue un tanto el principal factor? Sí, el principal era que yo cuando entré a esta corredora de bolsa a ser analista de renta fija, no sabía que existían muchos instrumentos, y para mí todas las corredoras de bolsa hacían acciones. Entonces entré y mi personalidad es media, no sé, full déficit atencional, y estar sentado haciendo informes de renta fija no lo pasaba muy bien. Y ahí en su minuto después me movieron a la mesa
de renta fija y ahí era bastante más dinámico, más entretenido. Pero yo siempre seguía pensando en acciones, que para mí eso fue lo que siempre me gustó. Y después ya conocí más índices, monedas, bueno, después aparecieron las cripto, pero la renta fija la encontraba demasiado lenta para mi gusto. Sí, yo creo que, bueno, definitivamente, si bien la renta fija luego ahí puede volverse medio relevante, es considerado como luego a veces ser un mercado un tanto más tranquilo. Y aquí lo que me gustaría recalcar para la audiencia, algo que pues en el caso de Tomás le pasó, ¿no? Que simple y sencillamente hay mercados los cuales no encajan del todo con su personalidad, y creo que eso es extremadamente importante, ¿no? Que encuentren ese frente el cual, pues, con el cual se alineen un tanto más, porque luego a veces bien quieren forzar su operativa en algún mercado y a lo mejor y no es del todo adecuado para ustedes. Entonces sigan ese llamado personal, ¿no? Pudiéramos decir. ¿O tú cómo lo crees con respecto a eso, mi estimado Tomás? Sí, 100%. Yo siempre respondo algo muy similar a ti, y es que si tienes una personalidad muy, no sé, muy hiperkinética, muy de estar revisando constantemente las cosas, de comprar y ver al tiro cuando vender, no te vayas a mercados más lentos o acciones más lentas. Y también mucho depende de tu tiempo. Si tú estás en algún trabajo que te requiere estar en muchas reuniones, por ejemplo, no es recomendable hacer scalping o intradía, porque vas a estar en las reuniones muy estresado. Entonces hay que tratar de pillar tu personalidad, tus tiempos y adaptarse tu estilo de trading o de inversión a eso. Y cuesta un poco pillarlo al principio, porque también uno como que trata de forzar. A mí me pasaba al principio algún tipo de estrategia o algún tipo de trading, y hay que pillar tu personalidad y decir, ya, ok, esta es mi personalidad, esto es lo que voy a hacer, este es mi sistema, y me voy a quedar aquí y voy a hacer como la paz con que no soy otro tipo de, no sé, no soy value investor o no soy inversor de renta fija, etc. A mí me pasó eso. Sí, yo creo que ese es un suceso muy común, ¿no? En especial porque luego aprendemos de alguna figura o aprendemos una estrategia y como tú lo mencionas, pues creemos que ahí es la única cancha de juego, ¿no? Y a lo mejor pues a algunos les gusta jugar fútbol en cancha completa, a lo mejor otros fútbol, lo que luego en algunas partes de Latinoamérica se le conoce como fútbol uruguayo o fútbol 7, ¿no? Hay que saber en dónde se siente uno mejor y dónde puede desempeñarse de mejor manera. Y esto, bueno, nos vamos ahora a la siguiente pregunta, que va un poco más en línea con la cuestión de la motivación. ¿Qué fue ese paso, ese factor el cual dio esa motivación? ¿Fue una cuestión monetaria o fue un factor como, pues es que a mí me gusta mucho la tecnología, o me gustan las compañías, o me gustan las gráficas? No sé si nos pudieras compartir esa motivación, ¿no? Detrás de, pues es que el trading es lo que yo quiero hacer. Yo te diría que fueron dos cosas. Uno, el tema monetario, obviamente. Yo empecé a trabajar por allá por el año como 2006, una cosa así, 2005, y en Chile había un mercado alcista muy fuerte, entonces yo al principio compraba algo y subía, entonces ganaba dinero, con el poco dinero que tenía ganaba más dinero, y bueno, ahí al principio me creía, pero Warren Buffett. Después me di cuenta que en mercados alcistas es bastante fácil ganar dinero, y no es que uno sea un muy buen analista, ¿no es cierto? Pero ese es otro tema. Pero ahí como que el dinero fácil, por así decirlo, un poco me enganchó y dijo, yo soy seco para esto y voy a ser millonario. Y aparte lo encontraba entretenido, ver las compañías, empecé a meterme en el análisis técnico. En ese tiempo, como tú dices, como te estaba contando, todo funcionaba aparte, entonces era como que más entretenido, y uno no tiene como que las cosas difíciles del trading me llegaron un poquitito después, que son las malas rachas y esas cosas. Pero ya estaba totalmente enganchado con esto, y cuando en verdad empecé a aprender, y obviamente quemé varias veces, varias cuentas, ahí ya estaba enganchado, me gustaba. Aparte, lo que me gusta del trading hoy en día es que depende 100% de uno.
las buenas decisiones, malas decisiones, son de uno. Por mucho que uno le eche la culpa al mercado, a Trump, a Powell, al final, si te va bien es gracias a uno, y si te va mal es culpa de uno. Así que no le podéis echar la culpa a nadie, tenéis que hacerte muy responsable de tus decisiones. Eso es algo que he escuchado mucho por parte de las personas que hasta en cierto modo van arrancando, Tomás. Luego buscan de alguna u otra manera tratar de rescindir su culpabilidad o su responsabilidad detrás de las decisiones, y hasta en cierto modo creo que va un tanto alineado por el cómo, pues no sé, creemos hasta en cierto modo cuando hablamos de lo que pues es la escuela, cuando hablamos de lo que es un tanto convencional nuestro proceso de aprendizaje, pues estamos un tanto relacionados a ese factor de lo que tú le dediques, por consiguiente vas a tener este resultado, y hasta en cierto modo cuando hablamos de los mercados, pues puede haber múltiples diferentes factores los cuales afecten en contra tu operativa. Sin embargo, eso no termina generando que tú no hayas sido quien eres el responsable, ¿no? Entonces eso es algo que luego veo mucho. No, es que me buscaron el stop loss, o es que el mercado está tratando de ir en mi contra, y la realidad de las cosas es que no sé si pudieras ir a lo mejor, y para aquellas personas que están en ese proceso, que todavía tienen ese tipo de fallas, no sé si nos pudieras dar un poco más de luego tú cómo pues hiciste esa transición, ¿no? de aceptar, ¿no? Pues es que está en mí, cualquier decisión al momento en el cual yo decida estar en el mercado, pues es mi decisión y es mi responsabilidad. No sé si pudieras ahí ayudarle un poco a la audiencia. Sí, no, o sea, yo quemé la cuenta fuerte un par de veces, y era porque yo compraba, ¿no? con mucho ego, sabiendo que iba a subir, sabiendo que yo estaba en lo correcto, que todo el mundo estaba equivocado y que eventualmente se iba a dar vuelta y me iba a hacer millonario, ¿no? Y eso es el ego es como el mayor enemigo del trading, y yo estoy en lo correcto y están todos equivocados es lo peor que te puede pasar en el trading. Y eso lo aprendí, pues quemando las cuentas y leyendo gente que llevaba más tiempo en esto, que decía, eso no es lo que hay que hacer. Y me costó mucho. Y yo te diría que es eso, es como cuesta mucho reconocer los errores y que uno está equivocado, y en el trading eso es lo primero que uno tiene que hacer paz consigo mismo, porque es donde te cuesta más dinero, y por eso también yo siempre digo que la gente muy exitosa en la vida, o que es muy inteligente, que le ha ido muy bien en la universidad, en el colegio, tienden a ser peores traders, o les tiende a costar un poco más, porque están acostumbrados un poco a tener la razón, a que les vaya bien, y en el trading por lo menos la mitad de las veces vas a estar equivocado. Entonces la gente con un poco de ego mayor dice, no, pero es que no puede ser, si yo estoy bien, hice mi análisis, aquí está todo el mundo mal, se va a dar vuelta, y terminan perdiendo mucho dinero en esto. Sí, definitivamente eso es un suceso bastante común, ¿no? Porque como tú lo comentas, pues a una persona que viene acostumbrada a siempre ganar, a siempre tener la razón, a que nadie le diga la contraria, y que llegues a un mercado en el cual le importa un bledo cómo tú pienses, es difícil, es un choque, y yo creo que ahí los mercados nos dan una cátedra de humildad. Si no la puedes tú incorporar de manera pronta, con el tiempo seguro te lo va a ir proporcionando. Yo creo que uno de los pues que pudiéramos recordar sucesos históricos sería lo de Long Term Capital, ¿no? Una serie de grandes mentes brillantes, en teoría genios todos, y ¿qué pasa con ese fondo? Lo terminan tronando. Y ahí yo creo que es un reflejo, ¿no? De aunque seas Nobel. Exacto, sí. Entonces aprendan eso ahí de Tomás, como lo comenta, tengan esa flexibilidad, esa humildad, conózcanse, hagan esa evaluación introspectiva, es bastante importante. Nos vamos a la siguiente pregunta, hermano, que vendría siendo: ¿tomaste algún tipo de aprendizaje formal o fue un poco más informal para todo este camino, esta travesía de convertirte en un trader? No sé si nos pudieras compartir un poco de cómo fue ese trayecto, ¿no?
desde un punto de vista de cómo adquiriste el conocimiento y las diferentes fuentes. A ver, yo soy 100% autodidacta. Empecé en esto del trading un poco aprendiendo de aquí, de allá. Cuando estaba en Chile no había mucho material en YouTube, ni en Twitter, ni material gratuito. No conocía mucho de libros. En Chile no se hablaba mucho de trading tampoco. Y yo empecé como en una escuela que era más la escuela tradicional. Yo tenía de clientes AFP, fondos mutuos, donde te decían que había que comprar lo que estaba barato, lo que estaba rezagado. Y entonces ese fue un poco mi aprendizaje y buscando el dato, buscando hacerme millonario en un trade, muy apalancado y todo. Y perdía dinero, o sea, ganaba y lo perdía todo, ganaba, lo perdía todo, varias veces. Y así estuve, yo te diría que unos casi 10 años, hasta que empecé a leer Market Wizards, el primer libro, que no me acuerdo cómo llegué a él, yo creo que se lo vi a alguien en Twitter, y empecé a leer y me di cuenta que todos decían justo lo contrario que lo que yo hacía, que era, hay que cuidar el capital y las ganancias llegan solas. Y un tipo que tradeaba futuros decía eso, después un tipo que tradeaba acciones decía eso, un tipo que tradeaba monedas decía eso. Y yo dije, ok, claramente si estos son los mejores de los mejores, lo único que tienen en común es que no pierden mucha plata, porque todos ganan plata de maneras distintas. Bueno, esto debe ser lo que hay que hacer. Y ahí empecé a aplicar eso, empecé a leer más libros en inglés, etc. Y me di cuenta que, y mi cuenta empezó a mejorar sola, y ahí fue como el clic. La clave es no quemar la cuenta y no perder todo versus tratar de hacerse millonario en un trade. Y eso fue como... y ahí se empezó a dar. Fue increíble. Me parece fascinante. Muchísimo. Y quiero aquí recalcar este punto porque desafortunadamente, Tomás, luego cuando hablamos de la industria del trading, en especial en el frente minorista, hay mucho esa mala comprensión de rápidamente el Ferrari, de rápidamente el Lambo. Y eso, quieras o no, luego genera si ya de por sí trae complicaciones, que va a ser un poco más hacia el frente emocional. Yo siempre he mencionado, todo lo que es correspondiente a la parte de conocimiento es relativamente fácil adquirir esa parte. Dominar la cuestión emocional, psicológica, es donde pueden ahí tener un poco de más complejidad, pero luego pues a todas estas personas les das esa mala noción de que pues el truco está en rápido hacer mucho dinero y bueno, pues la realidad de las cosas es que, como tú lo comentas, es una filosofía bastante compartida, ¿no? Protección de capital a toda costa y ya lo subsecuente se dará, ¿no? Entonces creo que eso es bastante importante y recalcar a la audiencia, tengan mucho cuidado, hay mucha mala información con relación al Ferrari y al Lambo, no es por ahí el asunto, entonces para que lo tomen a consideración, protejan sus cuentas. Con relación a esta pregunta, ¿cómo ves hoy en día la amplia información? Porque creo yo, si bien no estuve yo al nivel al cual tú estuviste en el aspecto en el que pudiera ser un poco más limitada la información, tampoco no estaba aprendiendo en lo que viene siendo hoy día, ¿no? Que ya la información prolifera y de bastante buena calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que esto está jugando para las personas hoy en día? ¿Crees que es algo lo cual les va a apoyar de mejor manera? ¿Crees que ahora hasta esto puede ser más complejo porque ya ni siquiera sabes por dónde mirar? No sé si nos pudieras dar tu punto de vista en cuanto a ello. Sí, ahora como tú lo dices, es un poco un arma de doble filo, ¿no? Porque tienes muchísimo material gratuito, donde hay mucho material de calidad y mucho material que es vende humo al final. Entonces, para alguien que está partiendo es difícil saber cuál es bueno y cuál es malo o cómo guiarte, la curatoría un poco. Entonces, eso es complicado, pero ahora hay acceso gratuito por todos lados.
Y eso está bueno. Mi recomendación ahí es tratar de, ojalá agarrar un mentor o ir preguntando a la gente que sepa. Y cuando uno vea videos de que te dicen, esta es la estrategia que te va a hacer millonario de la noche a la mañana, o pasé mi cuenta de $1,000 a $20 millones en 2 meses, o todos esos vendehumos que dan ganas de aprender porque uno quiere hacerse millonario en 3 días, esos son justo los que no hay que seguir, los que claro, no hay que hacerle caso. Con relación a esto, bueno, obviamente ya sabemos que tú también te encargas en la parte de impartir conocimiento. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? ¿Dónde pueden, además del canal de Pepperstone, obviamente que aquí ya eres frecuente, aquí tienes tu continua aportación todas las semanas? ¿Dónde pueden saber un poco más de lo que hace Tomás, o si quieren aprender todavía de manera más a fondo contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, el canal de Pepperstone, ahí estamos todas las semanas hablando de distintos temas, que trato de compartir harta información. En X soy @teclaro, y ahora me creé una página que se llama teclaro.info, y ahí estoy empezando a subir todos los webinars. Estamos con una academia que se llama el Club de Trading también. Ahí en teclaro.info están todas mis cuentas sociales, mi correo, y más fácil que se metan ahí, y ahí está toda la información. Bueno, ya saben ahí dónde encontrar a Tomás. Y nos vamos a la siguiente pregunta. Obviamente sabemos ya, en base a lo que nos has comentado, fue la parte de la renta fija, luego la transición al frente bursátil. Pero ¿cómo fue esto ya de manera un poco más granular? ¿Cómo operabas? ¿Qué era lo que hacías como tal, no? ¿Qué era la operativa? Si nos pudieras ahí compartir un poco. Al principio era un poco eso, conversar como lo dije antes, conversar con gente, meter todas las fichas en alguna posición, escuchar rumores, datos, tal persona está comprando, va a subir, y ir all in ahí. Al final era ninguna estrategia, no conocía la palabra stop loss, no conocía la palabra take profit. Veía rompimientos, pero no lo sabía operar bien. No había ninguna estrategia detrás, más que prácticamente escuchar y ya vamos, y conversar con gente. Pero siempre era una compra por distintas razones. No sé, muy mal. Sin una estructura metodológica, ¿no? ¿Era esto debido a que escuchabas no sé, el research, por así decirlo, que proporcionaba la misma institución y tú luego operabas en base a ello, o no? ¿Cómo funcionaba esa parte? ¿O era sí, investigación que hacías tú por tu lado? No, mi investigación era los informes de las distintas casas de bolsa, hablar con clientes y amigos, y rumores de amigos. Y era como de, ya vamos. No, es que Juan Pérez está comprando, o dicen que AT&T se va a comprar tal empresa, ya vamos. Y después me empecé a dar cuenta que si me estaban llegando a mí los datos, era porque ya lo sabía todo el mundo, y probablemente era mentira, o ya había subido por el dato. Y todos los datos que yo compraba fueron todos un desastre. Así que no hay que escuchar a los datos, a no ser que sea ahí, no sé, Warren Buffett. Es muy difícil que te esté llegando a ti primero el dato, que eres un pelusa, como decimos en Chile, el último del food chain. Es muy difícil. Claro, yo creo que el mejor ejemplo que luego es para esas situaciones, cuando ya empiezas a escuchar al taxista, no, que hay que comprar Bitcoin, o cuando, no sé, alguien ahí en la calle, ¿no? Ya ahí muy probablemente es que ya esa información ya pasó por múltiples capas y ya estarías en la parte tardía de esa situación. Hoy en día,
¿Cómo es que esto ha cambiado? Ahora, ¿cómo se ve un tanto el análisis por parte de Tomás Claro? ¿Te vas al fundamental, te vas al técnico, te vas al posicionamiento? ¿Cómo es hoy en día? ¿Cómo haces tu análisis con relación a los diferentes activos y en cuáles te enfocas más, ¿no? ¿En cuáles tiendes a hacer un poco más de análisis? A ver, lo primero es el manejo de riesgo, que es una cosa que antes no tenía y que ahora lo respeto 100%, ya partiendo con manejo de riesgo. Análisis muy técnico, mucho de análisis técnico. Y creo que para mí eso es lo más importante, sobre todo para saber cuándo comprar y cuándo vender. Y algo es fundamental, por ejemplo, en acciones, en términos de crecimientos de ventas, que sean buenas compañías, pero no me fijo en ratios baratos o cosas así. En fundamentales me fijo un poco más en tendencias que estén empezando, por ejemplo, commodities, cuando estuvo el boom del litio o cosas así. Esos fundamentales los uso. O para la pandemia que las tarifas navieras que empezaron a subir con mucha fuerza, entonces ahí me monté en compañías navieras. Como ese tipo de fundamentales me fijo bastante, pero no en fundamentales como ratios, cosas así en acciones. Y que opero hoy en día en su mayoría acciones americanas, acciones chilenas, y últimamente también he estado tradeando índices, dólar peso, cosas así, el oro, que ha estado con súper tendencia, y tratar de agarrar tendencias. No soy tanto contra tendencias, sino que soy más de confiar en la tendencia y cada vez menos scalp, pero corto plazo, y cada vez más swing. Eso he ido cambiando. Y yo creo que importante la audiencia, porque luego puede haber ese tipo de situaciones que, si bien hay personas, figuras que lo logran hacer de manera bastante eficiente, yo como lo veo, pues está la parte fundamental que nos da como una noción, ¿no? ¿Dónde está el mapa? Y una vez que ya sabemos un tanto cómo está la situación, ahí ya nos podemos ir de manera más puntual y utilizamos el análisis técnico para efectivamente, pues, llevar a cabo la operativa, ¿no? Que esa es al menos una sugerencia que yo pudiera darle a la gente, ¿no? Que lo vean como otra pieza y que nos da un poco de mayor claridad, porque luego en los minoristas escuchamos mucho, es que no, yo puro técnico, no es que los fundamentales, nada. No está de todo mal, es tener un poco de conocimiento, ¿no? De hacia dónde tiene el potencial de ir las cosas. Nos vamos a la siguiente pregunta, mi estimado, que es un tanto que obviamente luego las personas, los traders, tienden a hacer este tipo de rutinas, ¿no? De que pues me levanto, veo mi celular, o me levanto y no veo mi celular en lo más mínimo, y checo mis posiciones nada más una vez, no sé. Cada uno va a ir generando sus propias rutinas. No sé si tengas alguna tú que nos puedas compartir un poco cómo es el día a día. Yo me levanto a las 4 de la mañana, me meto al agua congelada, de ahí voy a mirar el sol por 10 minutos. No, por un momento sí, me está cotorreando. Eso suena David Goggins, suena de ese tipo de superhuman. Claro. No, mi rutina es bastante simple. Me despierto bastante temprano, sí. De ahí voy a la ducha. Tengo unos audífonos contra agua que mientras estoy en el baño duchándome, haciendo todo, veo un par de videos de actualidad. De ahí parto al gimnasio y vuelvo y me siento, y ahí no me paro más en todo el día. Y entre medio estoy leyendo mucho, veo informes, me gusta mucho Bank of America, Goldman Sachs, que sacan unos daily bien buenos y unos también como color del día anterior, que eso los veo. Por lo general el diario en Chile lo leo la noche anterior, porque sale a las 10 de la noche anterior, entonces eso me sirve un poco también para prepararme en las acciones chilenas. Y Twitter y WhatsApp, yo estoy
lo primero que hago es agarrar el celular, que no debería hacerse, pero es lo primero que hago, y empezar a leer noticias, leer informes, conversar un poco con la gente del club, que estamos ahí en WhatsApp. Hay gente que vio algo. Tenemos en el club un par de tipos que se duermen como a las 2, 3 de la mañana, entonces también sirve, tienen informes ahí. Yo por lo general trato de dormirme más temprano. Entonces, leer. Y ahí me siento, reviso mis posiciones, si cambió algo, si salió alguna noticia relevante con mis posiciones. Ver si hay que ajustar un poquitito el stop loss o poner algún trailing stop o algo así. Y nada, seguir sentado todo el día, leer. Hacer algo de trading, muy poco en Estados Unidos. Ya estoy haciendo swing. Hago, yo diría que un trade al día como promedio máximo. Entonces me pasa mucho que me dicen, ya, pero ¿cuándo vas a hacer trading en vivo de acciones americanas? Y yo le digo, pero vas a estar 4 horas mirando nada, porque no voy a hacer ni un trade. Sí. Como, todos creen que uno hace scalping y opera 25.000 veces al día en acciones americanas. Y yo descubrí que en Estados Unidos es el peor riesgo de retorno. En Chile soy un poquitito más activo. Y cuando cierra el día, en Chile paso todas mis posiciones, todos los trades que hice a Excel. Tengo un Excel diario, semanal, mensual, donde voy revisando. En Estados Unidos hay un par de aplicaciones que te lo hacen automático, donde puedes ir revisando los trades. Leo un poco, y por lo general, si tengo clases, tengo que armar las clases. ¿Qué más? Es un poco. Y el fin de semana, yo te diría que el domingo lo uso para preparar la semana, para ver los niveles. Aprovecho a hacer un reporte que hacemos todos los domingos. Estoy suscrito a hartos servicios de tipos que encuentro interesantes, pero los trato de leer todos. Al final, no sé, sábado también estoy leyendo prácticamente todo el día, todos los días. Es harto trabajo, pero Me no imagino. Sí. Algo bien interesante con relación a ello, porque luego muchas también de las personas cuando se imaginan una carrera de trading asocian eso rápidamente a ese perfil que tú habías comentado, que tienen que estar todo el día operando, que cada minuto tiene que salir una nueva operación y que me vea uno. Y muchas de las veces es hasta en cierto modo lo contrario, es esperar y luego esperar todavía el doble hasta que haya algo que realmente tenga claridad y que sea relativamente sencillo y poder ejecutar esa operativa, ¿no? Creo que ahí luego pues está esa mala concepción, porque luego también cuando vemos las películas y vemos los videos y todo eso, pues ves ahí una persona ahí el gráfico y moviéndose y todo, crea ese, pues, ¿qué puede hacerse? No estoy diciendo que no, pero no forzosamente ese es el único modo, y hasta en cierto modo eso yo se lo dejaría un poco a las personas totalmente dedicadas a eso, que profesionalmente ese es su único rol, porque si ustedes van a tener otras cosas, no, va a ser muy complejo. Me parece también bien interesante esa parte de los audífonos, porque creo que pues hasta en cierto modo luego la ducha es un punto muerto, ¿no? Que si bien uno no puede decir pues es que es el periodo de relajación, ahí creo que también se puede obtener un tiempo bastante considerable de adquisición de información. No sé si tengas ahí alguna sugerencia con relación a qué auriculares utilizas, cuáles funcionan bastante bien en ese tipo de condiciones. He probado como 20 tipos de audífonos. Y los últimos que estoy usando, que me gustan bastante, porque son los Jabra Elite. Y funcionan bastante bien y tienen un sistema de cancelación de ruido bastante bueno. Así que eso funcionan súper. Perfecto. La verdad es que esa pregunta la hice más para mi persona. Y con relación a... Te mando el link. Con relación a lo otro que comentas, que te gusta mucho suscribirte a personas, que tienes luego ahí los accesos de Goldman Sachs y de Bank of America, la gente, si le interesa eso, ¿cómo lo pueden adquirir? ¿O cuáles recomendarías?
los de Goldman, los de Bank of America no son tan fáciles de conseguir, pero siempre hay tipos en X que están subiendo mucha información. Yo trato de subir algo. Hay un tipo que se llama Menil Sethi que sube harto desinformación. Hay varias cuentas ahí en X que están subiendo información y que sirven bastante. En cuanto a servicios, me gusta mucho All Stars, que lo encuentro muy bueno. Sigo un par de tipos de macro. No sé, gasto harto dinero en servicios. Pero yo te diría que en X está todo. Y si te armas una buena lista, una buena curatoría, puedes sacar gran parte de la información en forma gratuita. Claramente va a tener un leve delay, pero para los que están empezando, yo creo que, no sé, TradingView para graficar la versión gratis y X, no necesitáis nada más para partir y tener buena información y buenos análisis. Ahí lo tienen ya. Y qué bueno que menciones esa parte de TradingView, porque yo creo que es el momento de mencionar a nuestro patrocinador. Bueno, ahí es algo que luego sale mucho en los videos de hoy en día. Pero bueno, comentarles que en Pepperstone de momento tenemos la promoción de patrocinio de cuentas de TradingView para que lo tomen a consideración. Obviamente aplican términos y condiciones. Hay diferentes niveles debido a diferentes tamaños de cuenta y toda esa cuestión. Pero tenemos ese patrocinio para que tomen ventaja de ello. Pónganse en contacto con su asesor de cuenta. Ahí ellos les pueden guiar un poco más de manera más a fondo, ¿no? Nos vamos a la siguiente pregunta porque pues no, como lo llegamos de ahí ya a intuir hasta cierto modo, no todas son buenas en el trading, hay también situaciones bastante difíciles. Entonces no sé si nos pudieras compartir cuál fue la experiencia más dolorosa en tu carrera de trading. Yo creo que la más dolorosa fue que compramos unas acciones de la Polar con un amigo y que estábamos apalancados full. Habíamos, como te comentaba antes, habíamos escuchado el dato que la compañía se estaba metiendo un institucional muy grande que iba a hacer buen cambio en la compañía. Entonces con mi amigo dijimos, ya, aquí van a entrar todos, va a subir mucho el precio. Y le metimos, pero apalancado hasta, no sé, hasta la casa. Y salió una noticia y resultó que la compañía llevaba años haciendo fraudes contables, como una especie de Enron en Estados Unidos. Y me acuerdo que la acción valía, no sé, nosotros estábamos comprando como a 3.000 y al día siguiente abrió como en 1.200. Y ahí yo atiné a hacer el stop loss. Mi amigo me dijo, no vendáis. Yo dije, no, chao, aquí vendemos todo, nos perdimos todo y quedamos debiendo patrimonio. Esa compañía hoy día vale como 13. O sea, por suerte vendimos, pero ahí fue muy doloroso porque quedamos muy en deuda. O sea, quebradísimos. Tuvimos que salir a pedir plata a familiares, amigos, para cubrir las deudas y nada, pues seguir trabajando para pagarlas. Ese fue horrible. No, me imagino totalmente. Sí, cuando uno pierde el poquito capital que apenas uno le destina a las cuentas, imagínate cuando ya es algo más sustancial y que luego todavía queda en saldo en contra. Bueno, ahí ya es algo bastante complejo, y para recordarles a la audiencia, sean bastante precavidos, en especial los cuales luego, no, pues es que voy a activarme mi cuenta Pro. Cuando luego activan cuentas Pro, estos vienen también con responsabilidades, saldos negativos ya no son cubiertos por la institución, que si bien luego con los contratos por diferencia es un poco más complejo, siempre puede haber ese tipo de posiciones, cuestión de que te metas ahí en una mala operativa en el petróleo, sobreapalancado, y pueden salir ese tipo de situaciones todavía hay hoy en día, para que esto lo tomen como una experiencia a aprender, que luego a veces es difícil, ¿no, Tomás? Cuando lo escuchamos de otra persona como que no nos llega tanto, es sino hasta cuando nos pasa a nosotros mismos que, sí, tenía que aprender eso. Pero bueno, traten hasta en cierto punto. Durísimo.
Ahora, hoy en día, ¿cómo manejas ya con la mayor experiencia, ya con el paso de los años? ¿Cómo es que ahora pues puedes manejar tus emociones o utilizas alguna técnica para gestionarlas cuando se presentan situaciones adversas en tu operativa? Yo creo que todavía es lo que más me cuesta, sobre todo cuando entro a malas rachas. Pero ya he aprendido un poco no sé, que esto es de largo plazo y que hay que estar acostumbrado nomás a que esto sucede. Soy bastante rápido no sé, en cortar las pérdidas, pararme del escritorio y hacer el switch. Y yo creo que eso se debe un poco a la experiencia nomás, y que ya no me quedo pegado tanto rato pensando en que me fue mal, que me fue mal. Yo creo que la única manera en este negocio de controlar las emociones es tener las decisiones antes de que sucedan. O sea, si uno compra algún activo y ya saber dónde vas a salir en el minuto que lo compraste. Porque cuando uno empieza a decidir qué hacer cuando ya bajó un 5% o cuando está subiendo un 5%, ahí es cuando entran las emociones y empieza el estrés. Pero si uno ya sabe lo que hacer o con plataformas buenas como Pepperstone, etcétera, que uno puede dejar seteado ya el stop loss automático, eso es la única manera no sé, de eliminar las emociones en este negocio. Sí, si no quedas bastante a merced, y lamentablemente cuando esto empieza a depender del factor emocional es muchísimo más complejo. Mi estimado, bueno, obviamente ya hablamos de las malas, también pasan buenas, ¿no? ¿Cuál sería la más bonita experiencia, la más grata en este proceso de tu carrera de trading? Yo creo que el trading me ha permitido ser independiente, 100%, viajar por todo el mundo, estuve viviendo en Chicago 4 años, todo gracias al trading. Viajamos, conocimos gran parte de Estados Unidos, no tener horarios, no tener jefes, eso es lo más lindo. Pero cuando te va bien no sé, es la mejor carrera del universo. Pero hay que ser consciente que hay meses malos y de repente te van a tocar más meses malos seguidos y también hay que estar preparado para eso, que es complicado. Pero yo diría que la libertad que te da el trading y que si uno es ordenado, se puede hacer. Sí, yo creo que ese punto que tú comentas ahí es bastante importante, porque si luego puede asociarse la libertad y con toda esta flexibilidad, también eso no significa que no van a ser disciplinados y que no van a tomar su proceso operacional de manera responsable. Creo, la verdad que aquí quiero que la audiencia no malinterpreten ese pensar, porque luego creen que porque tienen libertad significa que pues ya no van a hacerlo de manera dedicada, ¿no? Ahí creo que también puede haber esa contraparte. Sí, tienes todo eso que comenta Tomás y lo pueden hacer, pero también recuerden que pues es un negocio al final del día. Esto hay que tomárselo, como tú decís. Esto es un negocio como cualquier otro y tenéis que tener consistencia, tenéis que tener estructura, hacer caso a tu estrategia. Muchas veces uno tiene un trade que por lo general tiene un valor esperado positivo y uno dice, es que no lo voy a tomar, no sé qué, porque creo que no. Ser fiel a tu estrategia y tomarlo, si tiene esperanza positiva, tenéis que tomarlo sí o sí, aunque se esté cayendo el mundo. Y es difícil. Y el tema psicológico, cuando uno le va bien, es espectacular, pero cuando te va mal es súper complicado. Y ahí hay que ser fiel a la estrategia y pensar en el largo plazo, ¿no? Me gusta, me fascina lo que tú comentaste, que es como cualquier otro negocio. Y piénsenlo de la siguiente manera. Cuando hablamos de algún otro negocio,
el patrón, el jefe, el dueño, el CEO, pues prácticamente tiene la flexibilidad de decir hoy no, hoy hago esto, o hoy no me van a decir. Él tiene hasta en cierto modo la capacidad de decir la última toma de decisiones, pero eso representa que por consiguiente ya nunca va a ir al trabajo, que ya no le van a importar las decisiones porque es el patrón. La realidad es que no, o sea, todavía tiene que hacer las cosas bien para que ese negocio pueda continuar, porque si eso no se hace, independientemente de que él sea el jefe y tenga toda la flexibilidad y que tenga los ingresos y todo ello, pues si no se hace de manera responsable no va a haber negocio hasta en cierto modo. Entonces ahí lo que comenta Tomás es súper atinado, es como cualquier otro negocio, mis estimados. Nos vamos para darle continuidad a esta entrevista. Ahora una parte bastante interesante porque obviamente pues tu perfil es bastante conocido por los grandes logros que obtuviste en el World Trading Championship Cup. La pregunta que me gustaría hacerte con relación a ello, ¿hiciste algo diferente para esta competencia? ¿Adaptaste algo o simple y sencillamente operaste como siempre lo has hecho? No sé si nos pudieras contar un poco de esa experiencia, ¿no? Y cómo pues se llevó a cabo tu trading. A ver, los primeros meses fueron fiel a mi estrategia ahí, y me mandé un desastre el tercer mes cuando empezó el tema, porque fue el 2020, que fue justo cuando pegó el COVID. Y que en marzo boté toda mi estrategia y empecé a perder capital y dije, voy a recuperar y tuve la cuenta, no sé, casi 60% abajo. Y ahí me pasó que nada, pues vendí todo un día y dije ya, paciencia, aquí hay que recuperarlo, hay que recuperar la confianza, hacer lo que uno sabe hacer y de ahí de a poquito fui recuperando la confianza y retomamos, y ese mes terminé bastante arriba. ¿Qué adapté más? Creo que sobre todo los últimos meses le metí mucho más riesgo, o sea, apalancado full, porque era una competencia donde estábamos 3 personas peleando el primer lugar todos los meses, y los últimos meses se volvió muy, muy, muy estresante. Prácticamente estaba todo el día mirando qué hacer, de vacaciones o de viajes, todo el día mirando la pantalla. No sé, fue súper estresante y metiéndole full riesgo para tratar de ganar. Yo creo que eso fue el cambio de mi operativa. Pero es al final un poco como he operado siempre, ¿no? Solo que usando lo máximo que me da el de leverage, el broker. Pero no más que eso. Ahora ya un poquitito más cauto, sobre todo. Pero en ese tiempo también tuvimos mucha suerte que los bancos centrales estaban inyectando liquidez. Entonces era el ambiente preciso para estar full riesgo. Una cosa que me genera inquietud, cuando ya están en esa última fase, pues ya están por llegar a la meta, al cierre de la competencia, ¿hay comunicación entre ustedes? ¿En algún punto llegaste a hablar con las otras figuras que estaban ahí peleando el título, o es nada que ver, totalmente todos en su propia burbuja y nunca supiste quién eran las otras personas? ¿O cómo es ese ambiente? No, sí, al final todos nos seguíamos en X y estábamos atentos a lo que decían, las entrevistas que daban un poco y terminamos como, no sé si amigos, pero hemos hablado otras veces ya después de eso. Pero así como conversar, oye, ¿qué estáis haciendo? En ese minuto, nada, había como una rivalidad y todos esperábamos que este es un campeonato que salían como el tipo 10 de cada mes el resultado del mes anterior. Y estábamos todos ahí pegados haciendo refresh a ver quién le había ido mejor el mes anterior. A uno le iba mal en el mes y estaba ahí así, oh no, me van a pasar. Fue bien entretenido. Fascinante.
Y bueno, obviamente si volvieras a buscar de manera formal, tomar la decisión, ahora quiero regresar y buscar, pues estar nuevamente, ¿no? Como de los principales en esta competencia, ¿ajustarías algo? ¿Cambiarías algo si volvieras a buscar esta competencia? Mira, no lo había pensado. Yo creo que no. Yo creo que quizás trataría de ser incluso más cuidadoso con el riesgo, cerrar las operaciones más rápido, pero hay que ver un poco también como el ambiente y en qué tipo de ambiente estáis, porque si me hubiera tocado este año, claramente hoy día que estamos haciendo máximos históricos y estamos en tendencia alcista, es para dejar un poco más las posiciones correr, pero cuando está ahí en tendencias laterales, creo que hay que hacer swing más cortito, pero y bajar el riesgo. Yo creo que eso es lo que he ido aprendiendo cada vez más, que el cortar las pérdidas más rápido y de repente en parcelados o ese tipo de estrategias, yo creo que podría aplicar este año. Fascinante. Por último, con relación a esta competencia, ¿cuál pudieras puntualizar? Esto fue lo más relevante que esta competencia me dejó como aprendizaje. Pensar en el largo plazo yo creo que es un gran aprendizaje de la competencia, porque de repente habían tipos que se pegaban unos meses impresionantes, pero que al mes siguiente desaparecían también. Entonces, como era un año esto, los que les iba bien un mes no era suficiente. Por ejemplo, que es como pasa en algunas competencias, no sé, TradingView, que son de Leap, me acuerdo, que son competencias de un mes donde hay tipos que hacen 300%. Aquí tenéis que ser consistente y pensar en largo plazo, y eso es un poco lo mismo que el trading real al final. Tenéis que pensar en el largo plazo y hay estrategias, o le vaya a chuntar de repente un mes a comprar algo full apalancado, pero al mes siguiente, si no cuidaste el riesgo, perdiste todo y desapareciste. Entonces, eso era yo creo que lo más importante: consistencia. Sí, luego tiende a asociarse, ¿no? Esa parte del trading no es un sprint, es un maratón. Lo que te quiero preguntar, ¿eso sucede mucho en la competencia? Ver luego perfiles que se van al primer lugar y ¡pum! Se caen, ¡pum! Se caen. Es algo que tiende a ser frecuente. Sí. Sobre todo los primeros meses, de repente parten un par de tipos hace, no sé, 200% el primer mes. Tú decís, oh, este gallo es un astro, y al mes siguiente están 20%. Ya. Fascinante. Bueno, pues ahí dejamos esa parte del World Trading Championship Cup. Nos vamos ahora a preguntas más casuales, más personales, ya para cerrar esta entrevista, que te quiero decir de verdad muchísimas gracias por compartirnos toda esta información súper valiosa. Ahora ya relajándonos un poco más, ¿tienes algún pasatiempo? ¿Te gusta jugar fútbol, el gimnasio, los libros? No sé, platícanos, ¿qué es donde Tomás Claro se dedica ahí su tiempo libre? Voy al gimnasio, trato de ir, no sé, 4 días a la semana, pero eso más me carga, lo odio. Así que lo hago por salud, no es ningún pasatiempo, pero creo que es necesario. Para mí mi pasatiempo mayor, yo creo que es la comida, la gastronomía. Oh, wow. Por lo menos salir 1 o 2 veces a la semana a restaurantes, a conocer distintos chefs y cosas. Y los viajes, para mí los viajes también, encuentro que me encanta viajar y no sé, uno crece mucho viajando, conociendo culturas y cosas así. Ya, ¿pudieras decir que el completo es tu platillo favorito? Sí, el completo italiano. No. Fascinante.
Con relación a la parte un tanto más intelectual, ¿pudieras compartir cuál sería tu libro favorito? Mencionaste Market Wizards como una de tus lecturas ahí que te cautivó en un inicio. ¿Algún tipo de libro adicional o ese es tu libro favorito? ¿Cuál, si tuvieras que decirle a la audiencia, vamos a darles 3, ¿cuáles serían tus 3 o 2 o lo que tú quieras? Yo creo que Market Wizards sí o sí, o sea, sobre todo si querís ser trader o te gusta el trading, es un libro que hay que leer de todas maneras. En esa línea también hay un libro de Nicolás Darvas, que es cortito, que se llama algo así como Cómo gané $2 millones en la bolsa, creo, algo así. Creo que es un libro también espectacular, donde habla muy claro de muchos conceptos muy importantes y que es un must read. Y otro libro así como favorito, no sé, El Señor de los Anillos, como que ese es un libro para mí del que más me ha entretenido. Ese tipo de historias me gustan mucho. Cerrando, ahora sí, para aquellas personas que de pura casualidad llegan a este video, apenas están empezando en el trading, ¿cuál sería la sugerencia que les pudieras otorgar? Primero que nada, si tienen otro trabajo, no lo dejen. Y traten de hacer trading por el lado, porque es muy difícil el trading. Es muy, muy difícil. Y se van a demorar mucho en ser rentables. Entonces, si tienen otro trabajo, por lo menos estén un año que sean consistentes antes de pensar en renunciar. Y no piensen que van a poder vivir del trading con rentabilidades de 1000% al año o 10% mensuales. Piensen en rentabilidades como un 20% al año y si les da para eso. O sea, hay que ser realistas. Y la otra sugerencia que hago es que hay que partir, porque la gente siempre dice, ¿qué cursos hago primero? ¿Qué leo? ¿Qué YouTube antes de abrirme la cuenta? Y lo primero yo te diría, abre la cuenta, deposita $50, $100 y empieza a sentir qué se siente perder esos $50, qué se siente estar perdiendo los $100, porque eso es lo más importante, el tema mental. Claro. Y las cuentas demo no te dan eso. Totalmente de acuerdo. Sí, es bastante irónico la parte del trading porque como profesión es bastante sencillo y las barreras de entrada son prácticamente inexistentes. ¿Qué quiero decir? Que es bastante sencillo. La realidad de las cosas es que comprar, vender no tiene tanta complejidad y pues el poder iniciar con este negocio pues es cuestión de poner ahí un clic y hacer un depósito. Pero como Tomás lo comenta, tiene sus complejidades y para hacerlo de manera pues hasta en cierto modo profesional y que esto sea una fuente de ingresos va a tomar tiempo. Es como cualquier otro negocio, tiene que tener su debida dedicación y no va a ser algo de la noche a la mañana. Ya con esto voy a pagar la casa, las colegiaturas. De hecho, se vuelve todavía más difícil porque ya emocionalmente estás condicionado y esa es también otra receta para que pues desafortunadamente le pongan esa complejidad emocional y pues desafortunadamente tomen malas decisiones. Entonces sí es bastante irónico, es muy fácil el trading como tal, como profesión, pero hacerlo de manera buena y que sea consistente y que pueda esto tornarse en un negocio es complejo. Va a llevar mucho tiempo en el proceso de pues, realmente ser constante, ¿no? Yo creo que ahí es la complejidad. Sí, tal cual. No sé si quieres darle ahí unas últimas palabras a la audiencia antes de que nos retiremos, mi estimado. No, que tengan fe, que se puede, que hay gente que vive del trading, pero que no es fácil y que no se logra de la noche a la mañana. Hay que dedicarle tiempo y tomarlo como cualquier negocio. Perfecto. Ya escucharon a Tomás Claro, uno de los grandes, no solamente en Chile, no solamente en Latinoamérica, sino
de modo mundial. Muchísimas gracias, Tomás, por todo este gran repertorio de conocimiento que nos has otorgado. A la audiencia también muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar en esta transmisión, y bueno, pues esperen ahí un nuevo episodio próximamente de Maestros del Trading. Hasta luego. Chao.